Si alguien tiene algún tipo de deficiencia con los conceptos básicos de los cuales vamos a ver aquí, pues bueno, estos videos servirán como para un buen refuerzo de esos temas. Entonces es por eso que me interesa que aquí empecemos desde lo más básico en este primer video. ¿Qué es lo más básico? Hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm es prácticamente lo que nos va a dictar y lo que nos va a decir cómo va a funcionar la electrónica. Para que se pueda producir corriente eléctrica necesitamos tener tres factores. Necesitamos que exista voltaje, que exista resistencia, y al existir estas dos fuerzas, estas dos magnitudes, se va a generar un tercer complemento que va a ser la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm pues nos va a establecer, o no nos va a establecer, nos va a explicar cuál es la dependencia, cuál es la relación de dependencia que existe entre estas fuerzas, ¿sí? Por lo general vamos a encontrar a la ley de Ohm simbolizada con un triangulito, y adentro de este triangulito pues vamos a tener en la parte superior el voltaje, por un lado la corriente eléctrica y por el otro lado la resistencia. El hecho de que lo acomodemos en forma de un triángulo tiene un sentido porque hay una relación. O sea, recordemos que aquí vamos a estar hablando de voltaje, aquí vamos a estar hablando de resistencia, y aquí vamos a estar hablando de la corriente. Lo simpático que tiene utilizar un triangulito para hacer referencia a la ley de Ohm es que si yo tapo una de las partecitas, me va a dar las otras dos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo quiero saber cuál va a ser el voltaje, entonces lo único que tengo que hacer es realizar la operación que está indicada aquí abajo. O sea, si yo quiero saber el voltaje, voy a tener que multiplicar la corriente por la resistencia. Si yo quiero saber cuál es la resistencia, pues deberé de hacer una división entre el voltaje y la carga. Y si quiero saber cuál es la corriente, voltaje sobre resistencia. De esa manera yo puedo obtener, teniendo un valor, cualquiera de los otros dos valores. Esto es bien interesante. Esto que estamos platicando de la ley de Ohm es algo bien interesante, principalmente porque no siempre vamos a tener nosotros toda la información cuando estemos leyendo algún esquema, ¿sí? A veces puede que tengamos solamente el voltaje, a veces puede que tengamos, como en el caso de los transformadores, una corriente máxima de entrega y una carga, ¿sí? Bueno, si estamos hablando nosotros acerca de que necesitamos voltaje, corriente y resistencia, pues el voltaje lo vamos a obtener principalmente de nuestra fuente de alimentación, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con las resistencias. Las resistencias, pues, son este dispositivo que precisamente hace o genera una oposición al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Voy a cambiar de pincel. Las resistencias las vamos a encontrar
simbolizadas de esta manera o a veces de esta manera, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las resistencias, que no se nos olvide. Estos son los dos tipos de símbolos, o dos de los tipos de símbolos que podríamos nosotros encontrar, ¿sí?, cuando estemos leyendo un esquema. Ahora, la resistencia va a tener una capacidad. Esa capacidad va a ser medida en una unidad que se llama ohms, ¿sale? Así como existen los metros, los centímetros y los decímetros y todo ese relajo, pues acá en la electrónica también existen las unidades de medición, ¿sí? Las unidades de medición, pues acá, cuando estemos hablando de resistencia, vamos a estar hablando de ohms. Luego ya cuando nosotros comenzamos a hablar de miles de ohms, ¿sí? O sea que ya cuando estos ohms los multiplicamos por 1000, vamos a empezar a hablar de kilo ohms. Y luego cuando estos kilo ohms los volvamos a multiplicar por 1000, vamos a estar hablando de mega ohms, ¿sí? Ahorita que hablamos de la ley de Ohm, decíamos que, bueno, la idea es que el voltaje fluya a través de la resistencia, ¿verdad? Pase por la resistencia. Cuando pase por la resistencia, pues obviamente experimentará en este punto una pérdida, ¿sí? Pero hay otro detalle. Cuando yo junto el voltaje con la resistencia, aparte de que se genera la corriente de la que estamos hablando, también se genera una disipación de potencia. O sea, que vamos a empezar a calentar la resistencia, ¿sí? Se va a empezar a calentar. Por eso es que las resistencias van a tener, hagan de cuenta que las resistencias pues van a tener una una medida que es la que va a ir en todo este tipo de unidades. Y por otro lado, va a tener también una tolerancia. ¿A qué se va a referir la tolerancia de las resistencias? Pues la tolerancia de las resistencias principalmente se va a referir a la cantidad de calor que pueden disipar. La tolerancia la vamos a ver expresada en watts, ¿sí? Por lo general, bueno, y hay otra cosa que tenemos que también tener en cuenta de las resistencias. Aparte de la medida, que ya dijimos que está en estas unidades, de la tolerancia, que es la disipación, pues también tenemos el otro factor, que va a ser la precisión, ¿verdad? Que pueden ser al 5%, o al 10%, o al 1%. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo una resistencia que sea de 100K y tiene una precisión del 10%, yo voy a poder encontrar valores que vayan hasta 90K, que sería, pues, de 100, el 10% sería 10, ¿verdad? Entonces, si yo llegara a medir hasta 100K, hasta 90K en una resistencia de 100, pues todavía podría considerarla como que está bien, ¿no? Como una resistencia buena. Entonces, pues estos factores nos van a generar unas bandas de valencia en las resistencias. Estas bandas de valencia lo que van a hacer es que precisamente me van a indicar, pues, el valor que hay, ¿no?
Por ahí en internet van a encontrar muchísimas tablitas para leer resistencia, ¿sí? Tienen no sé, por ejemplo, que café y luego que amarillo y luego que negro. Bueno, aquí no se va a ver el negro. Y luego que dorado, ¿no? Estuviéramos hablando de una resistencia de 100K. La primera banda va a tener un valor y las siguientes bandas van a ser multiplicadoras, porque ya les digo que la resistencia puede ir desde en ohms, cuando estamos hablando de 1 ohm, 2 ohms, hasta por miles. Entonces, la resistencia, las tablas de colores de resistencias funcionan de manera similar a como nosotros estamos acostumbrados a utilizar los ábacos, ¿no? Vamos sumando banditas. ¿Qué va sucediendo? Vamos encontrando el valor, ¿no? Esta es la parte teórica. Esta es la parte teórica del asunto. Ahorita vamos a probar toda esta teoría, ¿no? Con el multímetro y con algunas resistencias. Pero bueno, aquí hay que mencionar algunas otras cosas sobre el funcionamiento de estos dispositivos. Por ejemplo, uno normalmente pensaría que, como decíamos acá, basta con tener una resistencia y un voltaje para que exista una caída, ¿sí? Pero no es así. Para que pueda existir una caída de voltaje, o sea, vamos a pensar que yo tengo de este lado unos 9 voltios de entrada y que estos 9 voltios van a pasar por una resistencia de 100K, ¿sí? Nosotros podríamos decir, ok, vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Tenemos dos valores, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Por lo tanto, el tercer valor que nos faltaría sería la intensidad. Entonces dice aquí que la intensidad va a ser el voltaje sobre la resistencia. O sea que la intensidad va a ser el voltaje sobre la resistencia. La resistencia, cuando hacemos este tipo de operaciones, tenemos que utilizar aquí abajo, en cuestión de, bueno, no aquí abajo, más bien en donde encontremos la resistencia, el valor pero expresado en ohms. 100K quiere decir 100.000 ohms, ¿verdad? 100.000 ohms, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la operación, si nosotros hacemos la división de 9 voltios y 100K, nos va a dar... Ay, caray, a ver, espérenme, porque ya hice aquí un... Déjenme sacar mi supercalculadora. Ahora sí.